Bien, aquí estamos, bienvenidos. Ya estamos listos para el capítulo 2 de Apocalipsis. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor, orar para que Él esté aquí en medio nuestro y nos acompañe en todo lo que hagamos y digamos. Padre Santo, te damos las gracias por tu presencia, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos recibir de tu palabra, Señor, el mensaje, la intención por la cual tú la has enviado. Gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. Bien, con mucha emoción, ¿verdad? Vamos despacitos para tener el gusto y saborearnos de esto que vamos a compartir hoy. Hoy estamos en el capítulo 2. Aquí vamos a ver 3 iglesias, son 7. Estas 7 iglesias existieron realmente. Eso estaban ahí, la podemos ver en el mapa. Está Éfeso al sur, sudoeste, en la costa del mar Egeo, y vamos a ir subiendo por Esmirna hacia el norte, luego Pérgamo más al norte, y ahí bajamos Tiatira, ya caminando hacia el este, Sardes y Filadelfia más acá, más al este todavía, y todavía más al este y al sur está la iglesia de la Odisea. Hacemos como si fuera un círculo, eso es lo que el Señor ordenó de esa manera, y bueno, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, hay un orden específico, hace pensar en algunas interpretaciones diferentes, ¿verdad? Éfeso se situaba en la que vamos a ver de primero, al sur de las otras iglesias, y la Odisea estaba al este de Éfeso, un poquito más al sur, pero es como darle la vuelta, ¿verdad?, al reloj. Bueno, el orden con el cual son nombradas, no sabemos por qué, pero bueno, hay interpretaciones bíblicas que piensan que estas iglesias representaban el futuro de las iglesias en el tiempo. O sea, a través del tiempo va a ir dando que Éfeso estaría en el momento preciso, después vendría otro tiempo, después vendría la iglesia más, la que sigue, digamos, Esmirna según el tiempo y Pérgamo, pero bueno, estos son algunas personas, ¿verdad? Algunos grupos que hablan de que desde el primer amor hasta la tibieza de la Odisea. Su perspectiva de ser ricos económicamente y ciegos espiritualmente, bueno, no estarían tan mal en pensar que verdaderamente vamos terminando por esta iglesia, la Odisea, en la cual la mayoría de las iglesias, ¿verdad? O sea, las nuevas doctrinas apostólicas, como ellos dicen, las nuevas doctrinas de estos falsos apóstoles y profetas van hacia la prosperidad económica y la libertad más en el pecado, que se podría llamar libertad sexual o libertad en comportamiento, en todo lo que es la moral. Otros comentaristas piensan que estas iglesias representan tipos de iglesias. Entonces, ambas explicaciones podríamos tratar de combinarlas y usted va a ir pensando cada vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo a través de estas líneas que vamos a estar leyendo? Si es para el momento, se aplica, claro, y también para un futuro. No todas las iglesias podríamos decir que están en orden del tiempo. También hay iglesias que ya están, ¿verdad?, manejándose en estas dos interpretaciones. Entonces, representan tipos de iglesia en todo tiempo. Y cada una tiene algo bueno, ¿verdad? Y es por eso que tanta confusión, porque las personas me dicen, pero viera qué lindo predican en esa iglesia, pero viera que solo han hablado del evangelio, de las cartas, de esto, lo otro, viera qué bonito lo explican. Y yo les digo, sí, pero detrás de esto está una doctrina que es, ya sabemos cuál, calvinismo, la salvación no se pierde, la predestinación, cualquier cosa de estas está detrás de todo esto. Entonces, en algún momento traen la doctrina. Pero lógico que siempre tienen algo bueno porque están predicando la palabra. Si la explican bien, es palabra. Pero tienen, ¿verdad?, algo malo, como dice el Señor, pero tengo algo en contra tuyo, ¿verdad? Un poco, aunque sea poco, pero algo en contra tuyo. Entonces son los cambios que deben hacer las iglesias si quieren recibir lo que es la bendición final, lo que es la vida eterna, es una recompensa.
Vamos entonces a entrar ya de lleno, ¿verdad?, al mensaje que le da nuestro Señor a Juan y Juan a nosotros escribiendo este libro. Y dice así, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, la palabra ángel siempre ha tenido dificultades de interpretación. Qué raro, ¿verdad? Uno dice, pero si un ángel es un ángel, una figura espiritual. Pero es que en la Biblia, que es un lenguaje espiritual, se puede dar de muchas maneras lo que es el ángel. El ángel es un mensajero. El ángel es, en este caso, ¿verdad?, el que está dentro de estas iglesias dirigiendo. Puede ser un pastor. Algunos piensan, dile al pastor de la iglesia en Éfeso, dile al que está ahí. Pero también es, dile al ángel, dile al ambiente espiritual, dile a lo que es esta iglesia, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, a quien está ahí. Y vean que esto hay que entenderlo bien. Ahí hay 2 puntos. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, coma, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, no es el ángel que dice, ¿verdad? No es esto lo que está diciendo. Dile al ángel, el que tiene la iglesia. No. Dile al ángel, o sea, dile a esta iglesia, porque esta iglesia, si es de Dios, si es una iglesia que se ha fundamentado en la palabra, por eso le llaman al ángel de, o sea, donde está fundamentado el espíritu de esta iglesia, que quien le va a hablar es esta persona, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eso lo habíamos explicado la semana pasada. Ahora, ¿verdad? Esta es la explicación. ¿Quién tiene las 7 estrellas? El Señor, en su mano, en su diestra. El 7 estrellas, ¿qué quiere decir? Tiene 7 ángeles. Fíjese que aquí, ¿verdad?, en un momento nos dicen, tengo 7 estrellas, esos son los 7 ángeles. Quiere decir que estrella, ángel y todo esto viene utilizado en el léxico o en el vocabulario espiritual y hay que siempre ubicarse de qué está hablando. Entonces, ahora no son 7 estrellas, son 7 ángeles. O sea, y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué eran los 7 candeleros de oro? Las iglesias que estamos hablando aquí. 7 como número completo, o sea, él está en medio de las iglesias. Como número aquí simbólico, 7. ¿Y cuáles son estas 7 iglesias? Entonces nos dice, escribe al ángel, a esta iglesia, el que tiene las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora sí, ya podemos ver qué es lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado, perdón, no dice y qué, sino dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta iglesia de Éfeso se caracterizaba, bueno, igual que muchas, pero esta en especial, porque ahí había estado Pablo 3 años enseñando, ¿verdad? Y había habido personas muy importantes, Juan en su momento también. Fíjese que primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, el mismo Juan que escribió esta carta y el mismo Juan que está escribiendo aquí Apocalipsis, habla de esos falsos profetas. Entonces, en Éfesos, había habido siempre esa idolatría tan fuerte que había dentro de esa ciudad, ¿verdad? Y Éfeso se caracterizaba por la idolatría a lo que es Diana de los Efesios. Tengo aquí más o menos, ¿verdad? Un poquito no de historia, pero sí de algunos puntos importantes dentro de la historia de Éfeso para que nos vayamos acomodando.
Éfeso estaba en la costa occidental de la península de Anatolia, o sea, la actual Turquía. Esto estaba dentro de la provincia de Asia, así le llamaban los romanos. Esto era una provincia del Imperio Romano y se llamaba la provincia de Asia. Es Asia Menor, o sea, Asia del Occidente. Era una ruta muy importante de comercio. Los griegos llegaron allí aproximadamente en el año 1100. Por el año 190 a.C. cayó en manos del Imperio Romano. Bueno, había un teatro con capacidad para 25,000 personas. Ustedes se imaginan en aquel momento. Bueno, dicen que Éfeso tenía una ciudad más o menos de 250,000 personas. O sea, era una de las más pobladas de Asia, o sea, de la provincia romana de Asia. Esto le daba mucho orgullo a estos efesianos o efesios, los de Efesios o efesianos, ¿verdad? Y ellos tenían un famoso templo, el templo de la diosa Diana, que era la diosa de los muchos pechos, ¿verdad? Y bueno, en este templo estaba a cargo de sacerdotes, sacerdotisas, eunucos. Era un templo que tuvo su historia a través de los tiempos. Pareciera que desde el principio de que se pobló ahí en Éfeso, que no se llamaba precisamente así, probablemente ellos le tenían un nombre, pero traían ya esta diosa de la tierra, diosa de la fertilidad, diosa de todo lo que era lo que es el caminar del hombre en su tierra, en sus actuaciones, y sobre todo esta diosa era de la sexualidad, o sea. Pero bueno, a través del tiempo digo porque en un momento dado hicieron un templo y este templo pequeñito, ¿verdad?, que tendrían ahí, comenzó a inundarse, y esta ciudad que estaba ahí alrededor también. Entonces enviaron a la población hacia una colina, pero la gente ahí, los de Efesios, ellos querían absolutamente que el templo estuviera en este lugar. Entonces rellenaron, según algunas personas, ¿verdad?, rellenaron ahí con sacos de cuero, con cenizas, o sea, hicieron un montículo para volver a construir su templo de una forma más estable, para que no se inundara. Pero más adelante fue incendiado y volvieron a reconstruirlo, y ese es el templo más adelante que conocemos como el templo que está en ruinas, pero que se pueden ver las ruinas ahí. Y lograron ellos con este templo tan famoso, tan grande. Déjenme ver si tengo aquí alguna, es que creo, sí, Artemisa en Éfeso. Ok, aquí lo tengo. Este templo, porque es que lo que quiero darles son unas medidas para que vean, cambia un poco. Los historiadores hablan, y como son varios a través de la historia, pues han cambiado las medidas. Ellos dicen que pieles y carbón, ceniza, lo que haya sido, ¿verdad?, era un fundamento para este templo que hicieron. Pero bueno, sin embargo, se redujo a cenizas porque alguien lo incendió a propósito para ser famoso. La ciudad o el gobernador dijo, no, aquí no me le pongan nombre a este hombre, olvidemos, o sea, si él quiere ser famoso por haber incendiado el templo, no le vamos a dar su honor, ¿verdad?, de haber hecho esto. Entonces el historiador griego Teopompo, como él escribió sobre esta persona, se dio a conocer como Eróstrato. Él fue el que incendió para conseguir fama, y bueno, parece que este incendio pues sí le procuró fama, porque de ahí la historia se escribe. Ahora, las medidas y las columnas, tengo datos diferentes. Unos hablan de 127 columnas de aproximadamente 13 metros. Otros hablan de, vamos a ver, las medidas. Bueno, todos más o menos dicen 120 años de construcción para este templo, o sea, toda una generación. 137 metros de largo por 69 de ancho, 18 metros de altura, con 127 columnas. Entonces ya aquí vamos cambiando, sí, todo igual. Este templo fue el más grande conocido. Otras personas dicen que era de 130 metros, un poquito menos, y 60 metros de ancho.
Entonces vamos viendo que, bueno, las medidas, ¿qué importa? Pero imagínese el tamaño de una cuadra, 100 metros, imagínese. Columnas no del alto de su casa, que pueden ser 3 metros, sino de 15 a 18 metros. O sea, era un templo hermoso, tenía una biblioteca dentro y funcionaba como banco. Ellos hicieron préstamos, ¿verdad?, para poder construir esto y se fue dando este dinero que iba entrando y fueron prestando y fueron haciendo. O sea que imagínense el primer banco de esta zona, de este mundo romano, ¿verdad?, que se hizo, estaba aquí. O sea que era una ciudad muy, muy rica. Y bueno, más adelante este templo se habla de que fue una de las de las 7 maravillas del mundo. Entonces vemos ahí a Éfeso, ¿verdad? ¿Qué más le puedo decir? No, ya esto es lo más que le podemos decir. Entonces, cuando aquí se habla, usted tiene que imaginar el tipo de ciudad. Fíjese que el Señor les dice, conozco tus obras, pero ¿a quién le está hablando? No está hablando de los idólatras, está hablando de una iglesia que se fundamentó de las que pudo, ¿verdad? En el tercer viaje de Pablo, él llegó y le dio y luego mandaba cartas. O sea, vemos una iglesia que estaba funcionando dentro de un ambiente idólatra que era bastante fuerte. Hubo un momento en el cual vino un hombre, un platero, le llaman platero porque hacía de plata, ¿verdad? Templos, él hacía templos de Diana y claro, le estaba echando a perder la venta y él armó un bochinche dentro del grupo de los que vendían, del comercio, porque Pablo les estaba echando a perder su negocio. Porque todo esto tiene que ver con Pablo, lo que predicaba, y todos los apóstoles que podían pasar por ahí. ¿Qué es lo que predicaban? Pues no a la idolatría, había un solo Dios. Entonces aquí cuando él dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y que no son apóstoles, que los has hallado mentirosos. O sea, ha habido un caminar de la iglesia cristiana en Éfeso muy importante. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia. O sea, el evangelio se dio con paciencia, con emoción, con todos los fundamentos. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Estamos hablando del año 95. Ya había pasado un buen tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora viene lo que dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, han descuidado esa dedicación, han descuidado ese amor como en un matrimonio, ¿verdad? Que hay una pareja que se emocionan y son novios y se casan y los primeros años y que aquí, que allá y después ahí van dejando todo tirado. ¿Por qué? Porque no hacen esfuerzos, porque tal vez en esta pareja se han atenido a que todo está bien, no hay problemas, pero ya no alimentan, ya no echan agüita, ya no se ponen al sol, ¿verdad? Las matitas. Entonces le está diciendo, has dejado aquel amor, aquella relación que había. Y recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Los manda a recordar cómo eran ellos en el primer tiempo. Ahora, años después, ya están enfriándose, flaqueando. Dice, recuerda de dónde has caído, porque esto es como decir, ¿verdad? Una manera de expresar el Señor, cómo vamos cayendo, y arrepiéntete, una nueva oportunidad, arrepiéntete y haz las primeras obras. Imagínense que cuando en un matrimonio hay problemas y las cosas empiezan ya a degradarse, va para abajo, ¿verdad? Y empiezan algunas situaciones de queja de uno, del otro, de los dos. Entonces, si quieren restaurarse, tienen que pedirse perdón, arrepentirse unos a otros y decir, de aquí borrón y cuenta nueva. ¿Y hacer qué? Las primeras obras. Por eso se les dice a veces, traten de enamorarse. ¿De qué estaban ustedes enamorados al principio? O sea, ¿qué fue lo que los unió? ¿Qué fue lo que hizo que ustedes pues, tomaran la decisión de casarse?
de formalizar su unión, su amor, ¿por qué lo han dejado así enfriar? Bueno, vamos para atrás, miremos qué nos fortalecía y comencemos a hacer las obras del principio, recuperando, restaurando. Y dice, pues si no se arrepienten y vuelven a las primeras obras, vendré pronto a ti. Ese vendré pronto ya sabemos que no tiene tiempo, ¿verdad? Es un tiempo de Dios. Puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años, puede ser dentro de 1000 años. Si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué habíamos dicho que era el candelero? La iglesia. Esa iglesia que tenía un ángel que estaba a cargo de esta iglesia. Y ahora nos dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, si no volvieras atrás. Y actualmente no hay iglesia cristiana en Éfeso. Pueden haber grupitos y pequeñas iglesias, pero ahí se terminó. La historia fue pasando sobre Éfeso y ahí ese es el Islam lo que predomina. Entonces vemos que quitar, fue muy importante la palabra, si no quitaré, o sea, el Señor por el descuido de las personas, Él dice, yo quitaré el espíritu, quitaré al ángel, quitaré el candelero, la iglesia de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, sigue hablándole a esta iglesia, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Bueno, ahora dicen aquí, tienes buenas obras, o sea, haces un buen testimonio, porque el trabajar es una cosa, el obrar para la iglesia es otra. Usted puede trabajar muchísimo, pero una obra se da de corazón. Una obra que uno hace es porque es guiado por el Espíritu Santo a hacer buenas obras. Entonces, esta dice que aborreces las obras de los nicolaitas, esas obras, las doctrinas, ese grupo que se ha metido y está dando enseñanzas, y ahora vamos a ver quiénes son estos nicolaitas, y dice, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, nadie nos podría decir precisamente, usted va a encontrar comentarios, información sobre que tal vez era un hombre, había un Nicolás en Antioquía, y había sido un prosélito, o sea, se había convertido, pero pareciera, ¿verdad? Según algunos, pero usted sabe que en la Biblia pueden haber varias personas con el mismo nombre. Entonces, no, solo porque había un Nicolás dentro de la iglesia de Antioquía, ahora lo ponen como apóstata. Bueno, podría ser cualquier hombre Nicolás, que pudieran haber tomado el nombre de Nicolás, de alguna persona, y bajo este liderazgo se formó una iglesia. Ahora, ¿qué decían estos nicolaitas? Predicaban que se podía entregar al pecado y estos actos no tocaban el espíritu. Influencia del paganismo de Éfeso, de los griegos, o sea, toda la inmoralidad e idolatría. Pero, ¿por qué algunos dicen que fue uno de los prosélitos, o sea, un hombre llamado así? Bueno, porque estaba dentro tratando de convencer a las personas dentro de la iglesia. No era un grupo cualquiera, no era un grupo griego cualquiera, no, eran unas personas que hablando del evangelio también metían como diciendo, no se preocupen, pueden pecar, porque lo que peca es la carne, no el espíritu, eso no tiene nada que ver con el espíritu. En Hechos 3, del 3 al 6, ahí ustedes pueden encontrar este pasaje donde nos habla, dice, busquen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos del trabajo de servir las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ustedes pueden leer el capítulo 6 para que entiendan bien. Esto agradó y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Por eso es que tomaron, que como hay este nombre, sacaron, ¿verdad? Nico es un prefijo ahí de gobernar, y según ellos, laitas o laica o laico, ¿verdad?
gente. Entonces, gobernar gente. Bueno, todo esto se los traigo, pero recuerden que, ¿verdad? No hay nada completamente firme para esto. Estos nicolaitas también estaban en Pérgamo. Entonces vemos que si fue el mismo señor de Antioquía, ya estaba por Pérgamo, ya estaba por Éfeso, o sea, eran grupos que se estaban manejando dentro de una iglesia que ellos llamaban cristianos, ¿verdad? Pero que no eran con la misma doctrina de los apóstoles, sino que estaban tratando de convencer a los demás de que esto era así. En Apocalipsis 2:15 vamos a tener la doctrina de los nicolaitas. Bueno, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Tenemos que retomar el tema. Al que venciere, ¿qué? Bueno, lo que está diciendo el Señor acá, ¿verdad? Si se arrepienten y vuelven a las primeras, al primer amor, a las primeras obras, entonces dice, oigan, pero vean qué bonito, porque esto es una carta ¿para quién? Para los de Éfeso. Pero fíjese que aquí cuando vemos el versículo 7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. Iglesias en general, a cualquier iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que no venciere, ¿qué pasa? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? El cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a ver qué más. Sí. El mensaje a Esmirna. Vamos a ver el versículo 8, ¿verdad? Esmirna es una ciudad que cambió un poco el nombre ahora, pero bueno, vamos a hablar aquí de Esmirna un poquito. Esmirna es la actual Izmir en Turquía. Recuerden que estamos en la zona de Turquía, Asia Menor, lo que ellos hablan, ¿verdad? En la costa también del Mar Egeo, en Asia Menor. Se encontraba unos pocos kilómetros al norte de Éfeso. Vamos subiendo dentro del mapa que tenemos las 7 iglesias. Fue fundada por los griegos aproximadamente 3000 años antes de Cristo. O sea, todo esto lleva muchísimo tiempo de estar ahí, solo que ahora estamos hablando del Imperio Romano aquí adentro, ¿verdad? Aquí en esto. Fue reconstruida por Alejandro Magno, 340 a.C., y poco a poco se convirtió en una de las ciudades más ricas y prósperas, compitiendo con Éfeso al sur y con Pérgamo al norte. Entonces, esta zona, Éfeso, Pérgamo y Esmirna, eran ciudades muy, muy importantes dentro del Imperio Romano, dentro de esta zona. En Esmirna había una comunidad muy grande de judíos, quienes hacían mucha oposición a los cristianos. Bueno, los judíos que habían tenido que escaparse o salir corriendo de Roma, habían venido a estas ciudades, o de Jerusalén, habían venido y se estaban ubicando y eran colonias que estaban por esta zona. Además, cuando el Imperio Babilonio los había sacado de Jerusalén para llevarlos a su tierra, pues también los judíos se fueron asentando en toda esta zona. Los cristianos de Esmirna padecieron mucha persecución, torturas y se enfrentaron a muchas doctrinas como el gnosticismo, montanismo, nicolaísmo, marcionismo y etc. Y ya después de la caída del Imperio Romano de Occidente, continuó en manos del Imperio Bizantino, cayó en manos después de los turcos, luego otra vez de los bizantinos, luego de los otomanos, y ahí va la historia, ¿verdad? Llegando hasta la Guerra Mundial, pero no vamos a estar en esto. Pero para que sepan que es una iglesia sufrida, una iglesia en la cual siempre ha habido persecución. Y nos dice entonces ahora, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué habla así? Bueno, porque como Esmirna es una palabra que significa mirra, viene de la palabra mirra y significa muerte, se le da un nombre, pero en realidad han habido saqueos, incendios, persecuciones de un lado, del otro.
Entonces le dice, yo soy el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, que dice, yo he resucitado. Eso es una gran promesa para nosotros, porque al resucitar Él, nosotros resucitaremos con Él. Entonces, una verdad les está diciendo, yo soy el eterno, el primero y el postrero, el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, ¿qué nos dice ahora aquí a esta iglesia? Bueno, nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ahí están los judíos, y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Entonces, ¿qué les está diciendo? Yo conozco tus obras, tu testimonio, conozco la persecución, tu tribulación, conozco tu pobreza porque, imagínense, después de tanta persecución y maltrato, conoce la situación que hay aquí en Esmirna. Pero les está dando una esperanza para los que tendrán que morir por la persecución que hay ahí. Es una esperanza. Sí, desde los primeros años 70, ¿verdad? Hasta el edicto de Constantino en el año 314, que ya permitió, ¿verdad?, que no hubiera persecución, pero desde Nerón hasta Diocleciano, que fue uno de los peores, o sea, empezó con el peor y terminó con un re peor. Aquí esta iglesia tuvo mucho maltrato. Entonces les está dando esperanza. ¿Pero esperanza de qué? De vida eterna, no de que no van a morir, sino de una iglesia sufrida. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora, este versículo 10, ¿verdad? No temas porque hay esperanza. Esperanza de que de una nueva vida en el futuro, o sea, de nuestra vida eterna. Entonces, tendréis tribulación por un tiempo. 10 días es bastante. No dijo 7, aquí dice 10 días. Sabemos que no son 10 días, que es un periodo completo, ¿verdad? Sabemos que hay un periodo completo de tribulación. Pero dice que para que sean probados. No es que Dios los quiere probar. Probar quiere decir, van a ir a un examen, el examen de su fe. Usted tiene una prueba, es un examen de fe, pero no es que Dios quiere hacer eso, es que el diablo, lo van a decir más adelante, ¿verdad?, es quien nos produce la persecución, porque ya está el anticristo en acción, ya está el espíritu del anticristo. Entonces, hay lugares que están, que tienen paz y que tienen tranquilidad, pero hay otros que han sido muy sufridos porque ahí se han empeñado tanto los judíos, como los romanos, como los idólatras, como cualquiera, en contra de todo lo que se llame Cristo, cristianos. Entonces dice, no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En Santiago 1:12 también nos habla de la corona de vida. Él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya vencido, cuando haya pasado, o sea, te prueban y sacas un 100, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Algunas personas no creen que la iglesia pueda pasar la tribulación, o sea, el periodo donde esté el anticristo, cuando se manifieste. Pero es que por todas partes la iglesia ha sido perseguida y ha tenido mucho dolor, y aquí nos están diciendo resistan la prueba, así como el Señor Jesucristo nos habla también y dice después de la tribulación. Ahora, hay tribulaciones y tribulación, pero aquí nos está diciendo después de haber pasado la prueba, o sea, si a usted le toca pasar por un tiempo de tribulación, que usted no niegue al Señor, que usted dé buen testimonio, y si tiene que morir, que muera, porque eso le va a dar vida eterna, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted ama a Dios, usted no lo va a negar, va a resistir la prueba. Versículo 11 nos dice entonces,
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la segunda muerte para los que resucitan con el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor levanta a los que no pudieron irse en el rapto, en lo que es la venida del Señor, y cuando los levanta vuelven a morir porque están en pecado, la segunda muerte. Estaba leyendo, ¿verdad?, un comentario que hizo un famoso señor Moody, que tiene comentarios bíblicos y esto, y él decía, el que muere, ¿cómo es? El que muere, el que nace una vez, morirá 2 veces. Pero el que nace 2 veces, morirá una sola vez. Estaba hablando del nacimiento físico, nacimiento espiritual. El que nace 2 veces, morirá solo una vez. Y me gustó mucho. Bueno, traté de aprendérmelo así de memoria porque digo yo, qué bonito, ¿verdad? Tener esa idea de que es mejor nacer 2 veces, o sea, nacer del agua y el espíritu, para no tener que morir 2 veces, sino una sola vez. Pero bueno, vamos con el mensaje a Pérgamo. Y Pérgamo era otra de las ciudades así, demasiado idólatra. Allí tenían ahora el templo a Zeus, llamado Soter Teos, el dios salvador, Soter. Habían numerosos templos, habían tantos templos, ¿verdad?, que hasta había uno dedicado al emperador Augusto César. Había un dios que le llamaban el dios Asclepio, que era el dios de la salud. Vamos a bajar esto. El dios de la salud que estaba simbolizado por una serpiente. Había un centro médico, un hospital muy importante, muy reconocido, le daban mucha importancia a la medicina, pero ahí curaban con todos los métodos habidos y por haber, mezclaban todo. La cuestión era sacar a la persona, si la sacaban por la puerta de adelante, quiere decir que todo iba bien. Si la sacaban por la puerta de atrás, ya saben para dónde iba, ¿verdad? Directo a su sepultura. Pero bueno, allí lo que había era, trataban a las personas con medicina, con baños calientes, con masajes, con terapias, tratamientos de shock, con serpientes, o sea, todo tipo de terapia. Ahí el ocultismo, la magia, la medicina y todo lo que ellos tuvieran a mano, disfrutaban estos famosos médicos, ¿verdad?, de tratar de sanar a una persona que entrara. Habían otras historias, yo lo que son mitos y eso no les quiero contar para que no crean que es algo cierto. Había una gran biblioteca con libros hechos ahora de pergaminos, por eso se llama Pérgamo, ¿verdad? Y los libros que empezaron a hacerlos ya no con aquellos papiros, ¿verdad?, que era más frágil. Ahora ellos encontraron que podían hacer libros ya de una manera más pequeño, no en rollos, sino forrados ya con pieles de cabras y de otros animales. Entonces ya tenían un tipo de biblioteca muy famosa con muchísimos volúmenes. ¿Qué más? Era, sí, la biblioteca la que contenía más libros. Bueno, vamos a ver entonces. Pérgamo dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ya cuando Él se presenta, nuestro Señor Jesucristo se presenta con que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿verdad? La espada es porque viene a vencer, viene en son de guerra, viene con la palabra. Así es como se destruye. ¿Cómo destruimos? Bueno, con fundamentos, tenemos que ir destruyendo los fundamentos con la palabra. Pero el Señor aquí nos dice así. Yo he venido, dile, el que tiene la espada aguda de 2 filos por los 2 lados, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás. Ajá. ¿Dónde está el trono de Satanás? O sea, aquí mismo nos está diciendo, ahí hay un trono. En esta ciudad de Pérgamo, no dijo Éfeso, en Pérgamo, aquí tenemos el trono de Satanás. Aquí lo que se está dando es todavía aún
más fuerte. Y cuando hablamos de Satanás y trono, hablamos ya de ocultismo, satanismo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, a pesar de este ambiente que hay aquí en Pérgamo, esta iglesia dice, no ha negado, conozco las obras y no has negado mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ya aquí hay un mártir, Antipas, no fue el único, por supuesto, en Esmirna hubo otro que era Policarpo. Y dice entonces, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vea que, o sea, esta iglesia no se había ido totalmente hacia digamos, lo que eran las enseñanzas de Satanás, ¿verdad? Pero vean esto. Le dice, no sé si irónicamente, no sé exactamente con qué intención, pero un poco, ¿verdad? Una sátira o una realidad, pero pocas cosas, pero fuertes. Pero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces toma esta doctrina de Balaam, ¿verdad? Y la trae aquí. Esto está en Números 22, ustedes pueden leer todo el capítulo, yo traigo aquí unos versículos nada más como para las personas que nunca han pasado por este libro de Números. Dice aquí, dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, entonces rey de Moab, dijo, por tanto envió mensajeros a Balaam. Balaam era un profeta de Dios, pero se movía un poquito, ¿verdad? Ambiguamente. Dice, este Balaam, o sea, por eso le llaman la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces le dice aquí, que está junto al río en la tierra de los hijos del pueblo para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. O sea, los judíos. Ven ahora, pues, te ruego, maldíceme a este pueblo. Eso era lo que quería que le dijera, ¿verdad? Que viniera este profeta a maldecir al pueblo de Dios. Dice, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Esa era una doctrina. Léanlo para que entiendan, ¿verdad?, de qué está hablando. Entonces hay una doctrina aquí y le dice, versículo 14, retienes, dice, tengo algo contra ti, que retienes, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, dentro de la iglesia hay algunas personas que tienen esta doctrina, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a contener, o sea, ¿qué es lo que se llama esta doctrina ahora en este tiempo? A fornicar, a tener relaciones sexuales, la idolatría, a comer cosas sacrificadas. O sea, se metió totalmente un grupo de personas que consideraban que podían hacer, ¿verdad?, una mezcla entre el cristianismo y seguir adorando a ciertos dioses o teniendo esa cultura de lo que era la libertad sexual, lo que era la inmoralidad. Versículo 15 nos dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, aquí también estaban ellos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con mi espada de 2 filos contra ellos con la espada de mi boca. Vendré y los destruiré, o sea, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Al que venciere, daré de comer el maná, lo que le daba al pueblo en aquel momento. Pero este es el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo.
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, nos está diciendo que viene a pelear en contra de ellos, de los que están practicando esta doctrina dentro de la iglesia, y los va a destruir o los va a pelear. O sea, es que si el Señor viene a pelear, si el Señor viene a pelear, pues por supuesto que va a ganar, ¿verdad? La victoria. Entonces, por eso digo siempre destruir. Peleará contra ellos con la espada de su boca. Ahora dice, al que venciere, daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Mire, usted puede buscar y por qué una piedra blanca y qué significa y cuál era el símbolo y este maná. Bueno, nada más así por arribita podemos imaginar, tener una idea. Bueno, piedra es algo que es y no dice piedra, piedrecita blanca, algo pequeñito para ti. Algo es un regalo que te voy a dar a ti, al que vence. A ti te doy un nuevo nombre. Solo tú lo vas a conocer, ese nuevo nombre. Dice, escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino solamente aquel que lo recibe. Aquel que recibe esta piedrecita que es blanca, bueno, que es algo especial, que trae un nombre, es una relación con el Señor. El Señor y yo tenemos una relación muy personal, que usted no puede conocer cómo yo me comporto, cómo yo soy con el Señor, cómo el Señor es conmigo. Eso es algo privado. Él me tiene un nombre a mí, a usted le tiene otro nombre. Y con usted se comporta de una manera y conmigo. Claro, la misma justicia, la misma misericordia, pero a cada uno, ¿verdad? Dependiendo de la relación, tenemos un nombre, cada uno delante del Señor. No el nombre que nos dio papá y mamá, sino un nombre especial. Él nos llama con ese nombrecito. Y piedra quiere decir que no se va a destruir, que ella habla por mí. Mi nombre en esa piedra habla por mí, lo que yo soy. Pero al que venciere. Y el maná, por supuesto, alimento espiritual. Y escondido porque viene dentro, está en el espíritu. Entonces, esto es una interpretación muy mía, ¿verdad? Si quieren llamarlo, o lo que sacamos hacia conclusión. Ese nuevo nombre que nos da no es algo nuevo dentro de las escrituras. Tenemos que en Génesis 17:5 nos dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. Le cambiaba unas palabritas, en este caso, porque el nombre de Abraham significaba algo, ahora va a significar otra cosa, padre de muchedumbre. A Sarai, dice más abajo, 15:16, Génesis 17, 15:16. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. En Génesis 32:28 vemos que ahora sí le cambia completamente, ya no le pone Jacob, Jacobito o Jacobs o nada, no, le cambia de Jacob a Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32:28. Ahí vemos que, ¿verdad? Ha luchado contra Dios. Es una manera de hablar, una expresión, ¿verdad? Has peleado tu bendición, has buscado tener bendición, has ganado y entonces te doy un nombre nuevo. Has vencido, te doy un nombre nuevo. Ya no eres Jacob, ahora es Israel. Entonces, para los hebreos, el nombre tenía un significado especial y en ocasiones cuando se marcaba un evento o representaba el carácter de un individuo, ¿verdad? En cada caso, el cambio de nombre representó la formación que Dios realizó en sus vidas. Entonces, la piedra es como un cambio permanente. No es que se va a deshacer como un pergamino, no se va a deshacer como algo que está escrito digamos, en un rollito ahí, ¿verdad? De papel, o sea, esto es un fundamento, piedrecita. Bueno, vamos con Tiatira, el mensaje a Tiatira.
Ahora ya según el mapa, ¿verdad? Vamos bajando. Vamos a ver, Tiatira se encuentra bajando de Pérgamo. Ya subimos lo más que pudimos. Ahora vamos a bajar hacia Tiatira. Y en Tiatira hay algo muy, muy simpático, ¿verdad? Vamos a ver aquí, Tiatira nos dice, es la actual Aquisar. Aquí se adoraba a Apolo, hijo de Zeus, asociado con el sol y con el emperador. Entonces aquí también había otros templos, pero el mayor templo era el de Zeus, aquí en Tiatira. Esta no es una iglesia que podamos decir mucho sobre Tiatira, es una pequeña ciudad, en realidad no hay mucho, usted lo puede buscar y encontrar, pero bueno, ya lo que vamos a ver aquí es lo que se le dice a este lugar que están mirando al dios Zeus, ¿verdad? Al dios que se compara con el sol. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, Cristo, el que tiene ojos como llama de fuego, como el sol, y pie semejante al bronce bruñido, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Trabajadito, labrado, bien, bien fuerte. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Volvemos otra vez a pocas cosas. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero ¿cómo pueden tener dentro de una iglesia una mujer que dice que es profetiza? ¿Ustedes saben cuántas iglesias tienen a profetizas dentro, profetizando lo que se les ocurre, que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios? Bueno, esta iglesia dice que tenía a una mujer, Jezabel. Jezabel no era el nombre de la persona exactamente, es esa mujer con él, ¿verdad? Con lo que en la historia se había visto de una reina que se llamaba Jezabel. Esto usted lo puede encontrar en Primera de Reyes 16, 31 al Segunda de Reyes 9:37. Es toda una historia, ¿verdad? Todo un reinado de su esposo, de ella y todo lo que sucedió a Acab y la profetisa y Jezabel. Dice, tienes ahí a esta mujer que profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a ver cómo terminó Jezabel en la historia. Vamos a Segunda de Reyes 9, 36 y 37, porque es interesante. Hay muchas personas que no leen el Antiguo Testamento y es una pena. El Antiguo Testamento tiene demasiada información que sirve para lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento, porque hay una continuidad y el Señor vino a cumplir lo que estaba escrito de Él. Y el Señor vino, ¿verdad? Y no dijo, yo voy a abrogar todo esto, ¿no? Yo no lo estoy destruyendo. Yo quiero que ustedes entiendan que hay un pueblo y he venido a mi pueblo, el pueblo mío no me aceptó, pero yo voy, ¿verdad? Y hago esta obra para todos. Bueno, Segunda de Reyes 9, 36, vamos al 35, perdón. Vamos 35 al 37, voy a cambiarlo de una vez. Dice, pero cuando fueron para sepultarla a Jezabel, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, wow, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, el tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esa es Jezabel. Así terminó Jezabel. Aquí, ¿verdad? Está hablando el Hijo de Dios, el que tiene ojos llamas de fuego. Entonces está recogiendo la imagen de Zeus, que es el sol, Jezabel, que trajo la doctrina, ¿verdad?
de todo lo malo que puede haber. Y entonces en el 21, Apocalipsis 2:21 nos dice ahora: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, una manera de hablar, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí no hay engaño para el Señor, nadie puede engañar a Dios. Usted puede ir a la iglesia y usted puede profetizar y hablar en lenguas, y le pueden permitir a usted hacer cosas en la iglesia, y inventa un baile y usted dice que esto es un baile del espíritu, pero nadie puede engañar al Señor. Y si no se arrepienten, aquí está, ¿verdad?, lo que escrito, ¿verdad?, ha dicho el Señor, y dice: los heriré de muerte, o sea, tendrán la muerte segura, la muerte segunda. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras, aunque usted esté dentro de una iglesia llamada cristiana. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, cuando dice profundidades, puro ocultismo, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Usted no puede, como persona, usted tal vez no pueda sacar a estas personas, porque tiene que ser el líder, el pastor, el falso pastor, el falso profeta, el falso quien sea, falso maestro. Pero el que retenga la doctrina, la fe, sin contaminarse, sin ir más allá, entonces el Señor dice, ¿verdad?, que tienen que retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, aquí viene al que venciere, ¿verdad? Esto es de lo bonito. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, autoridad, y serán quebradas como vaso de alfarero, las naciones, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Bueno, ¿cómo será esto? Va más allá de nuestras propias imaginaciones. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Esto no es solo para aquellas iglesias, esto es para cada persona, porque iglesia es la iglesia de Cristo, pero no como iglesia en tal parte o tal denominación. Esto es para usted, que es parte de la iglesia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, tenemos que terminar porque no vamos a poder hacer tanto, ¿verdad?, en tan poco tiempo. He tratado de hacer lo más sencillo posible y que ustedes puedan aprovechar y que puedan disfrutar estos capítulos de Apocalipsis. Cada enseñanza vamos a ir llevándola de una manera muy sencilla. Vamos a tratar de explicar lo más que se pueda, por eso vamos despacito y haciendo un contexto, y que usted pueda ir entendiendo un libro que tanta persona tiene miedo, que tanta persona se interesa, escuchan interpretaciones, pero que usted mismo pueda ir entendiendo el libro para que lo pueda disfrutar. Porque nosotros no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer. Si usted es una persona que ha recibido al Señor y está caminando en obediencia, ¿de qué temeré? Al que venciere, o sea, es tu fe la que te va a ayudar a vencer. Si usted no tiene al Señor y ha escuchado este mensaje, yo quisiera invitarlo para que pueda nacer de nuevo, el segundo nacimiento, para que muera solo una vez. Y la palabra dice que tienes que creer en Jesucristo
Dios en la tierra, haciendo el sacrificio para que nosotros podamos recibir el perdón de pecado aquí en la tierra y que podamos recibir al Espíritu Santo para caminar en santidad, apartados para Él. Si tú has creído y quieres hacerlo, puedes decirle: Dios mío, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón. Hoy, Señor, de todo lo malo que he hecho. Del mal, Señor, que he vivido. De todas las cosas feas, desastrosas, abominables delante de tus ojos. Te pido perdón, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura, y que tu Santo Espíritu venga a mí y me ayude a caminar los caminos, Señor, que ya tú has preparado para todos los que te aman. Ahora yo puedo decir que soy tu hijo y empezar una nueva vida renovando mi manera de pensar y mi manera de actuar. Porque Dios es el que restaura, pero nosotros tenemos que, a través de su palabra y de la relación que tenemos con Él, renovar nuestra manera de pensar. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima.